creación de humanos más enriquecida y dichosa de toda la historia. En los tiempos de antes, detectar un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad con la que hoy contamos con su tratamiento era casi imposible. Por lo tanto, las personas morían a una edad muy temprana, a veces sin poderse dictaminar cuál fue realmente la razón de su deceso. Mas el transcurso del tiempo nos deja a disposición un sinfín de avances en la medicina que nos prolongan la vida y nos evitan dolores descomunales. Pero lo que algunos ignoramos es que muchos de esos descubrimientos y avances de la ciencia se sustentaron a base de atrocidades cometidas en otros seres humanos. Muchos de nuestros semejantes, víctimas de engaños, manipulación y a veces de inocencia, fueron sometidos a interminables pesadillas y a calvarios de los que casi ninguno logró salir con vida. No se tuvo ningún tipo de escrúpulo ante las atrocidades que se llegaron a realizar en nombre de la ciencia. Aquí te presento los 6 experimentos científicos más sádicos y despiadados de la historia. Durante la década de los 30 y principios de los 40, la tartamudez era un problema que, aunque muy común y añejo entre los seres humanos, era un fenómeno que tenía escasa o nula explicación. El patólogo Wendell Johnson particularmente pensaba que la tartamudez era en realidad un comportamiento aprendido, un resultado negativo de la ansiedad del niño en el aprendizaje del habla y no era una cuestión de herencia o genética. Para ello se dio a la tarea de realizar un espantoso experimento para corroborar su teoría. Junto con uno de sus exalumnos, reclutó un total de 22 niños de entre 5 y 6 años de Iowa, Estados Unidos. Los niños se separaron en 2 grupos experimentales. Básicamente, este experimento, absolutamente carente de sentido ético, se desarrolló de acuerdo a una serie de estimulaciones negativas y positivas. A un grupo de niños se les hablaba amablemente y se les trataba con palabras de aliento, mientras que al otro se le insultaba, regañaba y se le recriminaba sus defectos e imperfecciones. Los años posteriores corroboraron la teoría del antiético Wendell Johnson, pero muchos de esos niños sufrieron efectos negativos psicológicos y otros sufrieron de problemas de adicción durante toda su vida. El despiadado experimento fue apodado con el tiempo como el estudio del monstruo. Padecer de problemas mentales hace unos siglos era la peor desdicha con la que cualquier persona podía encontrarse. Los enfermos mentales por alguna razón siempre eran vistos ante los ojos de la ciencia y del pueblo como personas envenenadas de un extraño aura negro e invisible, y eran tratados con la mínima piedad y misericordia. Un ejemplo de ello fue el cruel tratamiento a la que muchos de los que padecían trastornos mentales fueron sometidos. Aquel procedimiento quirúrgico llamado lobotomía consistía crudamente en la perforación del cerebro a través de herramientas tan rudimentarias como un cincel, para desconectar las vinculaciones principales del lóbulo frontal y el resto del cerebro. Hay que destacar que en el momento del auge de esta sanguinaria práctica, la lobotomía no tenía bases científicas que probaran que fuesen funcionales. Entre 1935 y 1965, la lobotomía no fue más que un experimento médico que lo único que dejaban eran pacientes casi muertos en vida y desconectados de su antigua realidad, como si fuesen auténticos muertos vivientes. ¿Te puedes imaginar el sufrimiento de la familia y del propio paciente antes de realizarse la cirugía? El siguiente experimento científico está colocado entre las abominaciones más grandes y aterradoras realizadas por los Estados Unidos, específicamente del Servicio Público de Salud de dicho país. Entre 1932 y 1972,
la ciudad estadounidense Tuskegee, Alabama, fue el campo de estudio de algunos científicos que querían investigar a profundidad y de primera mano la enfermedad del sífilis, cómo actuaba y se desarrollaba en el cuerpo del afectado, con el fin de encontrar tratamientos determinantes que la exterminaran. Así, de manera descarada, antihumana y aborrecible, 399 afroamericanos del lugar fueron objetivo del terrible experimento. Valiéndose de su pobreza, analfabetismo e ignorancia del proyecto, el servicio de salud manipuló a los sujetos, diciéndoles que iban a recibir un tratamiento gratuito sobre la enfermedad que padecían. No se les decía que portaban el sífilis, y se les suministraban un placebo inservible como si fuesen medicamentos reales. A los sujetos simplemente se les dejaba que la enfermedad avanzara en su cuerpo para estudiar el comportamiento natural de la sífilis sin tratamiento alguno. El infernal estudio dejó solo 74 de 399 sujetos vivos, habiendo el resto muerto de sífilis y enfermedades directamente relacionadas. También se contagiaron 40 de sus esposas y 19 de sus hijos nacieron con malformaciones genéticas. La gran barrera con la que siempre ha chocado la ciencia, en especial en el campo de la medicina humana, es la limitación que se enfrentan para realizar descubrimientos y procedimientos, ya que para ello se necesitaban personas que se sometieran por primera vez a proyectos que venían naciendo. Sin embargo, hubo un tiempo en que, debido a la falta de pacientes voluntarios, los prisioneros fueron el blanco de muchos doctores y científicos para sus experimentos. La prisión de San Quintín en California durante el año de 1920 fue el escenario de una de las pruebas médicas más retorcidas que se tengan registro. El artífice de la prueba fue el Dr. L.L. Stanley, quien se propuso a restablecer el vigor y la juventud en las personas adultas mayores. ¿Cómo lo hizo? Pues su estudio crudamente consistía en castrar los testículos de los ancianos y suplantárselos por los testículos de ganado y otros reos recién fallecidos. Dichas cirugías, para colmo de males, eran practicadas en deplorables condiciones asépticas, y terribles infecciones sufrieron los sujetos experimentales. Como si fuera un gran orgullo y avance para la medicina, la prensa escribía sobre los avances de las pruebas y sus futuros beneficios sin escrúpulo alguno. El experimento que se queda con la segunda plaza de este conteo es el único cuyas atrocidades siguieron repercutiendo muchas décadas después de realizado. Entre los años 30 y 50 del siglo XX, la energía nuclear fue contemplada para las potencias como el arma bélica del futuro, y de hecho, fue el factor clave de la derrota de Japón contra los Estados Unidos. El país norteamericano fue el primero en utilizar esta tecnología, y por lo tanto los primeros en experimentar con su letal poder. Uno de aquellos experimentos se dio en 1954 en el atolón de Bikini. Las autoridades militares estadounidenses realizaron un ensayo nuclear en aquellas zonas cuya magnitud destructiva fue mucho más catastrófica que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Muchos de los habitantes de las Islas Marshall fueron expuestos a letales cantidades de lluvia radiactiva. El nivel de contaminación por radiación subió a cifras nunca antes vistas. Los civiles del lugar sufrieron terribles consecuencias en su salud, y ante esto algunas entidades médicas se frotaron las manos, pues tenían a su alcance un estudio con personas sometidas a un nivel de radiación totalmente inédito. El estudio consistió en evaluar el nivel